presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Trabajo de producción con el apoyo de nuestra compañera movilera Lorena Bomio. Miren cómo sigue este bloque. Tenemos 5, pero cuando digo 5, si son dobles, digo 10 entradas para que ustedes puedan acceder a ese parque de diversiones del Latu. Hoy quizás esté más lindo para estar al aire libre, pero a partir de mañana el tiempo no va a estar tan generoso y allí tienen ese espacio que les mostrábamos recién y que tiene ambiente climatizado, absoluta seguridad y una cantidad de juegos para niños y niñas. Así que si ustedes se comunican por mensaje interno, privado, con el Facebook de nuestro programa La Tarde en Casa, pueden acceder a esas 5 invitaciones dobles para ir al parque de diversiones de estas vacaciones en el Latu. Ahora, permítanme compartir con ustedes parte de la historia que ha gestado este libro que nos acompaña. El mismo es fruto de una investigación multidisciplinaria. Múltiples miradas a los medicamentos de alto costo es el título de esta investigación, que agrega el subtítulo hacia una comprensión integral del tema. Lo firman Gianella Bardassano, Valentina Caredio, Pablo Secchi, Juan Cereta, Viviana Domínguez, Lucía Giudice, Sebastián Lema, Guillermo Lezama, Maynés López, Camila Ramos, Hugo Rodríguez, Noelia Esperanza, Gustavo Tamosiunas, Patricia Triunfo y Carlos Zunino. Técnicos que trabajan en disciplinas diferentes, que han hecho este esfuerzo conjunto. Vamos a hablar en instantes de la profundización del mismo. Quiero agradecerle nuevamente su presencia en nuestro piso a el director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, Gustavo Tamosiunas. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y nos acompaña también el sociólogo Pablo Secchi. Como veían ustedes, hablábamos de multidisciplinariedad y aquí lo tenemos representado. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde surge la iniciativa? Porque periodísticamente me parece muy bien pensado el esfuerzo. Bueno, empezá vos. No, surge desde varias lugares. Por un lado, porque esto del tema de medicamentos de alto costo, como está aquí, que después queríamos hacer alguna pequeña precisión, constantemente aparece en la prensa. Totalmente. Y nos interpela como sociedad desde muchos lugares. Nosotros desde la farmacología concebimos al medicamento como un bien social, perdón, porque él es sociólogo. No, yo lo voto a usted. Que no se entere nuestro compañero de mesa. No, es que me parece que está bien esa lectura. Y es así. El medicamento es un bien social. Sí, en realidad debería serlo. Claro. Hoy por hoy tenemos es como nuestras utopías. Para hacer. Hay que caminar. Que están ahí, pero para alcanzarlo. Exacto. Entonces, en realidad el medicamento tiene una cantidad de perspectivas y miradas, que está por un lado lo que es científico, técnico, pero por otro lado lo que es cultural, lo que es social, porque el medicamento está en manos de toda nuestra sociedad. Todos hacemos uso de ella o abuso de ella. Y muchas veces el uso tiene que ver no tanto con el valor intrínseco, científico, técnico, sino con el impacto social, económico, ¿verdad?, cultural que le damos. Entonces, frente a lo que decías de cómo surge... por la automedicación, por ejemplo? Por ejemplo, por la automedicación, aunque no es un tema que podamos hoy hablar demasiado, porque justo este tipo de medicamentos no son de automedicación. Pero eso que tú decías es así. La automedicación hoy está tan naturalizado, incluso en los medios de comunicación, en la publicidad, que parece que tomar un medicamento es como tomar un refresco, para no dar ninguna marca, pero y está muy mal eso, en la forma que se está viendo. Pero bueno, eso es un tema. ¿Cómo surge esto? Porque cuando nosotros
discutíamos estos temas en el servicio, vimos que hay miradas casi cuando aparecen actores hablando del tema, o el tema del paciente, o el tema de los juicios, o el Fondo Nacional de Recursos que no puede pagar, el ministerio que dice que no hay recursos, el médico por otro lado que dice pero hay que darle al paciente lo que yo le prescribí, el abogado que dice, y bueno, la Constitución lo que dice es que hay que ser el mejor salud para la sociedad, etc. Y cada uno en compartimentos estancos, en cada uno desde su lugar, desde su chacrita, presenta una serie de cosas para el actor, el ciudadano, que hace casi imposible poder dar una lectura más o menos adecuada de lo que está pasando. Está la industria farmacéutica por un lado, está la academia por otro, está la ciudadanía, el ministerio, los medios. Y entonces dijimos, vamos a tratar de integrar lo más posible distintas miradas. La sociología tiene que estar, porque si es un bien social tenemos que ver a ver qué es eso. La abogacía, el derecho, la filosofía del derecho, el clínico. Y el economista. El economista, que es el que constantemente... pero es cierto, porque todos de alguna manera dicen la verdad o su verdad. El tema que entre juntos, de repente juntos podemos encontrar una verdad un poquito más próxima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el economista nos dice, y no hay rubros porque los recursos son finitos, entonces tenemos que ver qué significa eso y para qué tenemos que gastar. Hoy conversamos algo con Pablo hace un ratito, de que en realidad todas estas cosas, hoy decía, nos interpela como sociedad, porque está cambiando de una manera muy, muy grande, que quizá no nos demos cuenta, los paradigmas y los modelos que hacen que todos nos tengamos que involucrar. Porque esto de medicamentos no es solo medicamentos. Bien. ¿Verdad? Sí, por suerte, un poco retomando la cuestión metodológica de cómo logramos organizar un poco la... Ahora me cuentan si llegaron a conclusiones. No, bueno. O si esto es una serie de trabajos que opinan sobre lo mismo desde distintas chacritas. Claro. Con todo respeto lo digo chacritas, claro, no visiones. La base de llamado para el artículo 2, que es promovido por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, lo que tiene en estos casos son apoyos para la divulgación de temas de interés general. Y en ese marco, para el año 2016, se había establecido dentro de las bases uno de los temas de interés general, los medicamentos de alto costo, por el impacto que había tenido y porque es un problema muy complejo, sensible y que hay que abordar de muchos lugares. A partir de ahí fue que esa iniciativa nosotros decidimos, como decía el profesor, tratar de involucrar no solo las áreas de influencia disciplinar de cada una de las perspectivas por separado, que era imprescindible mezclarlas, era imprescindible hacerlas dialogar. Porque ustedes promueven la investigación. Claro, acá lo que hay es un material de divulgación que promueve la discusión informada del tema. Bien. Pero que creo yo que en las áreas de intersección donde se debía incluir la visión interdisciplinaria es donde se generan los capítulos del libro y donde cada uno de ellos tiene un área de investigación específica que ojalá se pueda profundizar. Nuestra intención, por supuesto, es que este material sirva como para consolidar algún grupo de trabajo o grupos de trabajo que ya hay cosas bastante avanzadas que puedan ir tomando distintas perspectivas y áreas de trabajo de este tema y profundizándolas en materia de generación de conocimiento. Sechi, ¿el medicamento es un bien social? Sí, el medicamento, por supuesto. O sea, ahí hay un tema muy importante. Que sea un bien social no significa que sea materia de discusión de los sociólogos. Bien. Lo que significa es que es algo que está metido dentro de nuestra cultura. Nosotros en el texto hablamos de medicalización en general, porque bueno, es cierto, hay que reconocer que cada uno de nosotros cuando necesita o demanda atención en salud, prácticamente si va a una consulta y no sale con alguna prescripción de un medicamento, le parece como que no fue bien tratado. Bien. Y eso habla un poco de cómo algunas demandas sociales van presionando y a veces involucrando distintos otros tipos de intereses, como mencionaba el profesor, y generan un estado de cosas que hay que ir de alguna forma acercándose un poco También mejor. Es cierto que ahora los médicos por lo pronto enfrentan pacientes que tienen ideas, que tienen, no sé si buenas, pero muchas informaciones. Entonces, muchas veces interpelan al médico y demandan determinada medicalización o determinadas posibilidades.
Y eso también enrarece muchas veces ese vínculo para ambos lados, ¿verdad? Por el que demanda por un lado, porque el médico puede entenderlo o no, o aconsejarlo o no, y porque otras veces el paciente lo que leyó es un artículo en internet que tiene cero respaldo técnico, ¿verdad? Pero bueno, también está en su derecho de pelearla, porque también sabemos que hay errores en todos lados. Yo creo que, y a eso aludí hace un ratito con el cambio de paradigma, es que no solo tiene derecho, sino el deber y la obligación de interpelar al médico. Y eso se está dando. Y el médico tiene que bajar de aquel pedestal que se encontraba en aquellos libros de Barran, y sí, aceptar, porque para eso está. Porque la prescripción, la asistencia es comunicación, es intercomunicación. Y si no estamos mano a mano en esa empatía, no podemos dar soluciones Hoy hablabas de lo de las chakras. Sí. Empezamos el grupo, cada uno de su chakra, pero con las tranqueras abiertas. Bien. Y logramos entreverarnos bastante. Bien. Y logramos llegar a algunos consensos. No quiere decir que se solucionó, sería casi una utopía. Hablando de utopías. Pero sí, eso que quiere decir que ustedes son representantes de cada uno de sus espacios, o esto es un buen grupo que se ha creado con buenas personas, con mejores intenciones, que a la vez vienen de palos diferentes. O sea, esto va a funcionar institucionalmente. Ustedes dan un paso atrás y vuelven a la farmacología, a la... Esto es como... se inició, veníamos conversando con Pablo, y esto recién empieza. Bien. Cuando hay algunos pasos que se dan hacia adelante, después es difícil volver atrás. Bien. Cuando uno recorre determinados caminos, es imposible volver atrás. Yo decía, alguna cosita para ir precisando con respecto al tema que me parecía importante, que algo se empieza a bosquejar, es que si bien se habla de medicamentos de alto costo, sí, que así es como más o menos se los comprende, en realidad debería hablarse más como medicamentos de alto precio, porque en realidad lo que nosotros pagamos es un precio por esos medicamentos, al cual, o mejor dicho, el cual está constituido por el costo de producción, por el costo de desarrollo, por el costo de la publicidad, por el costo de las ganancias que se quieren tener, por el costo vinculados a monopolios que se producen con respecto a esos medicamentos, con una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos de alto costo, porque ya eso ya queda como naturalizado. Entonces, el medicamento de alto costo está naturalizado. Está naturalizado de que, claro, si es costo, eso hay que pagarlo. Y no es así. Me alegro. O no debería ser. Me alegro que usted lo diga. Entonces, son de alto precio o de altísimo precio, o casi diría precios exageradamente altos, para no usar otras palabras, que son necesarios analizar, discutir y llegar a otro estado de cosas. Ahora que estamos tan cristalinizados, me parece que es fundamental este enfoque. Esa discusión es muy importante porque parte de la falta de información que se tiene para poder comprender mejor este problema es precisamente conocer las fuentes por cómo los medicamentos se producen, se genera innovación en función de ellos a nivel mundial, no es un problema que sea exclusivamente de Uruguay, y que se tiene poca información sobre el verdadero costo que los medicamentos generan y muchísima información sobre el precio, que es lo que los estados de alguna forma tienen que asumir para poder cubrir determinadas patologías, tratamientos, etc. Entonces, ese es un tema central. En el caso del artículo, nosotros quedamos como medicamento de alto costo como nombre porque formaba parte de las bases de llamado. Nuestro nombre en la convocatoria lo tenía planteado. Exacto. Y una cosa muy breve, pero que también creo que es importante, porque también lo fuimos aprendiendo en la medida que discutimos. El tema de que tengamos que hablar, o que hablemos, de esto de cambiar de costo a precio, y de que en realidad en ese precio hay una gran cantidad de cosas, no es hablar mal de nadie, no es estar hablando en contra de nadie, sino empezar a analizar cuáles son los factores que están incidiendo en esto, y realmente ponerlo, como decía Pablo,
en la opinión de la ciudadanía, porque para opinar tenés que estar más o menos informado. Este material tiene un prólogo firmado en febrero del 2017 por el rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián. Acota en el último párrafo: la universidad, fiel a su compromiso de diversidad, de polémica y de aporte al conocimiento avanzado, divulga a través de visiones distintas, análisis y propuestas que puedan colaborar en los debates ciudadanos y seguramente enriquecerán los saberes de los uruguayos que queremos construir una patria más culta e independiente. Y sin ánimo de glosar al señor rector, yo diría más sana. Porque en realidad acá lo que pretendemos es obtener una mejor calidad de vida. No digo quizás una vida más larga, sino una mejor calidad de vida. Usted sabe que nosotros, los periodistas, sobre todo los que tenemos este tipo de espacios en televisión en los que los invitados son la parte fundamental, estamos dolorosamente sometidos a que frecuentemente tengamos demandas de personas que quieren reclamar públicamente una medicación a la que se sienten que tienen derecho y en la que el Estado, con distintas estrategias, porque lo que lamentamos es que no siempre hay una respuesta única para casos que son aparentemente idénticos, habrá matices, no lo digo, y a nosotros también se nos hace muy ingrato. Muchas veces además funcionamos, paradójicamente, como un botón que presiona una habilitación y en definitiva cumplimos un rol para el que no debiéramos estar llamados. Que no es que nos duela hacerlo, al contrario, todo lo que sea en beneficio de la gente lo hacemos hasta con alegría. Claro. Pero quiero decir, quedamos todos como que fuera de un lugar, de ese lugar en el que debiéramos estar. No hace mucho hablábamos con una persona que padece, por ejemplo, de una hepatitis de determinado grado y quiere acceder a un medicamento que el Estado sí proporciona para otro grado, un grado más avanzado de la enfermedad. Y esa persona dice, pero ¿para qué voy a llegar a ese grado avanzado? Quiero el medicamento antes para no llegar a ese límite. Y la lógica de esa argumentación puesta sobre la mesa es muy difícil de rebatir. Nosotros vivimos eso mediáticamente. ¿Cómo lo viven ustedes desde lo técnico? Desde lo técnico, bueno, lo que pasa que eso, si lo desglosamos un poquitito... Sí, por favor. Tiene que ver con algún aspecto técnico. ¿Qué es esto? Hoy te estaba refiriendo, por ejemplo, a medicamentos para la hepatitis C específicamente. Sí, por ejemplo, ahí está. Que tiene costos altísimos. O mejor dicho, precios altísimos. Ya estaba... Yo no lo voy a corregir, yo no lo voy a corregir. Pero más que está Sechi ahí al acecho. Precio. ¿Verdad? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque da en uno de los temas, pero temas que hay que tocarlos con mucha seriedad, con mucha delicadeza, porque hay una enfermedad, hay una calidad y un pronóstico de vida, porque hay también, esto involucra a nuestro país, también en el contexto internacional. Cierto. Y cosas que de repente no sabemos muy bien y no tenemos muy claro, porque esto tiene que ver también, cuando hablas tú de este medicamento para esta persona, no solo está lo técnico vinculado al mecanismo de acción y al estudio clínico que se hizo, está vinculado también a por qué tiene un precio tan alto, porque si tuviera un precio 200 veces más barato, de repente no estaríamos hablando de eso. Y por otro lado, porque tiene que ver con algo que tiene que ver con la ley de patentes. Ley de patentes. ¿Verdad? Y también tiene que ver con los convenios que firma nuestro país a nivel internacional, vinculados con Organización Mundial de Comercio, con derechos humanos, ¿verdad? Y con eso que anda dando vuelta 2x3, que si hay TLC o si hay Alianza del Pacífico, ¿verdad? Y cuando nuestros presidentes van a determinadas cumbres para llevar adelante. Y cuando nos ponemos a leer y a profundizar en estas cosas, está vinculado a aquello que a uno le resulta tan lejano como la ronda del GATT, la ronda Uruguay y todas esas cosas. Bien, entonces, recibo lo que ¿verdad? usted dice. Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir?
que hoy por hoy, si hablamos específicamente de un paciente específico que requiere una medicación, claro, seguramente cuanto antes se la podamos dar, mejor. Es así. Y yo creo firmemente que el Ministerio también debe pensar que cuanto antes se la pueda dar, mejor. 2 puntos. 1, tenemos que evaluar adecuadamente la evidencia científica que hay al respecto. Es un tema muy, muy delicado porque hay algunos elementos que hablan de probable curación de esa enfermedad y hay otros que todavía ponen un signo de interrogación por el tipo de parámetros que se utilizan, pero hoy de repente ese no es el tema. El otro aspecto es que ley de patentes. ¿Por qué ley de patentes? Y porque si está bajo ley de patentes y ese medicamento está todavía bajo el original, yo, monopolio, cobro de alguna manera lo que a mí me parece que tenga que cobrar. Es decir, si yo soy un laboratorio europeo que desarrollo una investigación para generar un producto medicamentoso, por decirlo así, tengo durante determinado tiempo el derecho de cobrarlo o de venderlo, perdón, al mercado al precio que yo quiera. Es así. Sí. Así de salvaje el capitalismo. Bien. Claro. Nosotros además no somos productores de medicamentos. No, como muchísimos países. Como muchísimos países. Muchísimo. O sea, somos compradores de precios. Sí. De precios que nosotros malamente podemos negociar. Sí. En Y eso, escasamente podemos escasamente. negociar. En eso van los TLC, la Ronda Uruguay Exacto. del GATT, en eso va el Ministerio de Relaciones Internacionales. Pero hay un mientras tanto. Exacto. ¿No es? Por eso decía muy Que es brevemente... nuestra pequeña vidita. Por eso. Pero por eso es que, desde el punto de vista técnico, así dejo a Pablo que haga seguramente un comentario con esto, es que, desde el punto de vista técnico, es fundamental el desarrollo de políticas de genéricos. Política de genéricos significa el permitir que accedan a nuestro país medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos significan que son, como decía algún actor, idénticamente igual al original, ¿verdad? Vamos a volver con ese tema, porque usted sabe, como yo, que los genéricos han sido muchas veces rechazados en el mercado. Y muchas veces ha habido movidas, yo recuerdo muchas veces movidas que han hecho los pacientes de VIH, por ejemplo, sobre todo en un primer momento. Hay otros pacientes que también las han hecho. Vamos a ver entonces con ustedes, que son los técnicos al respecto, qué opinión y qué tranquilidad podemos llegar a dar. Los genéricos son copia fiel, entre comillas, pero mucho más baratos. ¿Es así? Sí. La palabra copia, viste que no es de repente lo más lindo para poner. ¿Cómo Porque le cuando uno pone? habla... Genéricos son, porque cuando uno habla de copia, ya desde la escuela, cuando vos copiabas, no estaba bien visto, ¿no? No, lo que está feo es ser copión. Claro. Pero ser igualito no está tan mal. Sí. Es difícil este tema porque estamos hablando de cosas bien importantes. Gracias a quienes nos están acompañando y nos están mandando tantos mensajes, para saludarnos y a la gente que nos está viendo a lo largo y ancho de todo el país. Gracias a Mónica que nos escribe desde Soriano, Dolores. Breve la pausa con nuestros técnicos, con esta información y con ustedes volvemos en instantes. Último tramo de la tarde, pero en casa. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.